La programación orientada a objetos es un paradigma de programación. Un paradigma de programación es un estilo de desarrollo de software, es decir, un modelo para resolver uno o varios problemas computacionales. Existen muchos paradigmas de programación, como programación imperativa, declarativa, funcional, orientada a objetos, etc. En la actualidad el paradigma de programación más utilizada es la orientada a objetos. La gran mayoría de programadores y desarrolladores de software usan este paradigma. Un objeto es el concepto clave de la programación orientada a objetos. Un objeto es una abstracción de algún hecho o entidad del mundo real. Básicamente es un reflejo del mundo real en un software, que contiene toda la información que permite definirlo e identificarlo a través de objetos y clases. Para entender mejor, imaginemos que estamos dando un paseo por una avenida. Comúnmente observamos autos, personas y casas. Estos son entidades. Para nosotros toda entidad son objetos. Los objetos tienen dos características, tienen estados y comportamientos. Los estados son las características o rasgos de la entidad. Por ejemplo, el auto tiene un modelo, marca, año, color. Una persona tiene un nombre, apellido, edad, profesión, y una casa tiene un color, área, dirección. A los estados se le conoce como atributos del objeto. Los comportamientos es toda acción que puede hacer el objeto. Por ejemplo, el auto puede encender y moverse, la persona puede comer y caminar, una casa puede abrir la puerta y alojar personas. A los comportamientos se le conoce como métodos, que básicamente emula el comportamiento o actividad de la entidad. Bueno, estos métodos son algo literal, así que no nos sirve en sistemas de gestión, pero sí en los juegos. La mayoría de los juegos son una simulación del mundo real. En un juego el auto puede encender y moverse. La programación orientada a objetos tiene gran influencia en el desarrollo de juegos por el nivel de abstracción. Pero hablando de juegos es mejor usar la programación orientada a entidades y componentes. Básicamente la programación orientada a objetos está conformada por clases y objetos. Una clase es simplemente una plantilla o plano o un prototipo para crear objetos. En la clase estarán declaradas los estados y comportamientos del objeto. Para entender mejor, tenemos este gráfico de una casa. Como notéis, es algo abstracto, un simple dibujo, plantilla, prototipo, plano, molde, o un bosquejo, pero sabemos que este simple molde de la casa, a futuro tendrá características como el color, el área construida, área del terreno, pero aún no está definido. En cambio, un objeto ya tiene sus estados definidos y comportamientos asociados. En conclusión, a partir de este molde se construyó un objeto real, la casa tomó forma, ya tiene un color, sabemos de cuántos metros cuadrados es el terreno, cantidad de habitaciones, etc. En general, se dice que cada objeto es una instancia o ejemplar de una clase. Eso quiere decir que a partir de este molde o clase, podemos crear una infinidad de objetos. Los principales lenguajes de programación que soporta orientada a objetos son Ada, C++, C#, Clarion, Delphi, Eiffel, Java, Léxico, Objective-C, OCaml, OS, PHP, PowerBuilder, Python, Ruby y Smalltalk y VB.NET. Esta lista está ordenada alfabéticamente. Eso no quiere decir que los primeros son mejores que los otros. La programación orientada a objetos es igual en cualquier lenguaje, lo único que cambia es la sintaxis. Bueno, pasemos este ejemplo a la programación, utilizando C# y Visual Studio Code. Agreguemos una clase nueva de nombre casa. Como sabemos, en la clase definimos los estados o atributos, más los comportamientos o métodos del objeto. Declaramos el atributo color de tipo string. Declaramos el método venta de tipo vacío. Aquí simplemente mostraré un mensaje, que la casa de tal color se ha vendido. Desde la clase principal creamos el objeto a partir de esta clase. En C# colocamos el nombre de clase. Luego asignamos un nombre para el objeto, yo llamaré objeto casa. Igual new casa, new es la palabra para instanciar a una clase. Básicamente esta línea de código es la instancia o crea el objeto, o se puede decir que llama el constructor de la clase. Un constructor es un método especial de una clase que se llama automáticamente siempre que se declara un objeto de esa clase. Su función es inicializar el objeto.
El constructor se crea automáticamente si no la declaramos. Se le conoce como constructor por defecto. El constructor tiene el mismo nombre que la clase a la que pertenece. Este constructor por defecto no es necesario declararla, excepto si tenemos sobrecargas, eso lo veremos más adelante. Bueno, en conclusión, cuando se crea un objeto se realizan las siguientes operaciones de forma automática: se asigna memoria para el objeto. Se inicializan los atributos de ese objeto con los valores predeterminados por el sistema y llama al constructor de la clase, que puede ser uno o varios. Para usar los atributos y métodos del objeto, necesitamos escribir el nombre del objeto. Accedemos a un atributo o método. Ejemplo: asignemos un color al objeto casa, diré que la casa es de color roja. Ahora invocamos un comportamiento. Probemos. Como resultado obtenemos que la casa roja fue vendida. Ahora creamos un segundo objeto, pero utilizando un constructor con parámetros. Como parámetro va a recibir un color de tipo string. Ahora asignamos valor al atributo color con el parámetro recibido. Creamos una segunda casa. Enviamos un color, la instancia busca de forma automática su constructor, dependiendo a la cantidad de parámetros. Invoquemos el método venta de casa 2. Probemos. Como resultado obtenemos que casa amarilla y roja fue vendida, pero eso no quiere decir que para cada objeto necesitemos crear un constructor. Claro que no, solo se necesita un constructor, ya sea por defecto o con parámetros, con la cual podemos crear una infinidad de objetos. Algo importante, los atributos deberían ser privados por medidas de seguridad, y estos atributos debemos de manipularlas por sus propiedades get y set, o podemos asignar esos valores por un constructor, pero lo óptimo y buena práctica son por las propiedades get y set, conocidos como descriptores de acceso. Eso lo veremos más adelante. Los mecanismos más importantes y poderosos de la programación orientada a objetos son sus pilares. Estos pilares repotencian los conceptos de modularidad y reutilización de código. Tenemos 4 pilares principales: abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo. La programación orientada a objetos se aplica junto a patrones de arquitectura y patrones de diseño. En patrones de arquitectura tenemos la programación por capas, MVC, orientada a servicios, niveles, pizarra, dirigida por eventos, entre otros. En patrones diseño tenemos una gran variedad de patrones que se subdivide en 3 tipos: creacionales, estructurales y funcionales. Muchas personas el patrón MVC lo conocen como un patrón de diseño. Bueno, MVC en sí es un patrón arquitectónico, pero no para una aplicación completa, solo va enfocado en un nivel de presentación o en algún subsistema o componente. Por esta razón puede pasar a ser un patrón de diseño. En conclusión, MVC se puede utilizar como patrón arquitectónico o como patrón de diseño dependiendo cómo se aplique en el desarrollo de software y el tipo. Eso lo hablaremos en otra ocasión. Continuemos con el tema de la programación orientada a objetos y sus pilares.